Argento Defensa, información militar. El pasado 9 de mayo se esperaba el lanzamiento orbital del cohete Aventura 1 de Tlon Space desde el puerto espacial Malacara, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Necochea. Sin embargo, no se confirmó si el lanzamiento se realizó y la empresa no emitió ningún comunicado oficial al respecto. Este hito colocaría al país entre las 10 potencias con capacidad espacial propia, abriendo una nueva era para la tecnología latinoamericana. El cohete de solo 10 metros y menos de 1 tonelada llevará nanosatélites a órbitas de hasta 850 kilómetros y está equipado con 18 innovaciones 100% argentinas. Su motor EcoStar con electrobomba, fuselaje ultraliviano y sistemas de navegación avanzadas marcan un antes y un después en la ingeniería nacional. El sitio de lanzamiento, ubicado estratégicamente en la costa bonaerense, permite trayectorias seguras y versátiles, ideal para misiones comerciales. Detrás de este logro están Pablo Vic y Gerardo Natale, fundadores de Tlon Space, quienes trabajaron durante 15 años para concretar este sueño espacial. Con apoyo de la CONAE e Innova Space, la empresa proyecta 6 lanzamientos anuales y la fabricación de 200 cohetes por año. Argento Defensa, información militar.